Mis queridos hermanos, Dios les bendiga a todos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Gozosos, ¿verdad? Estar en su casa es un refrigerio, es un refrigerio. Somos como el pueblo de Israel que vamos por un desierto desde Egipto hacia Canaán, realmente hacia el monte de Sión en Canaán. Y el desierto es complicado. Hay muchas adversidades en el desierto. Pablo nos habla de los peligros del desierto. Ahí hay serpientes, ahí hay solanos inmunes, hay caravanas de maleantes que también están asaltando a los que van por el desierto. En fin, hay muchas situaciones. El sol es terrible y en la noche hay mucho frío, fíjense. En fin, pero el punto es que cuando venimos a la iglesia es como si llegáramos a un oasis en el desierto. Encontramos aguas y eso trae frescura a nuestro corazón, a nuestra vida. Así que importante estar en su casa para glorificar su nombre. Amén. Y para también encontrarnos con los santos, con los hermanos, y contarnos nuestras experiencias, animarnos, como dice Pablo, entre nosotros. Gloria al Señor. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Entiendo que tenemos visitantes, así que les voy a pedir que se pongan de pie o levanten su mano para saludarles. Tenemos visitantes por acá. Aquí tenemos. Dios los bendiga. Bienvenidos. Bienvenidos. Gloria al Señor. Qué bueno tenerles con nosotros. ¿Alguien más? Todos somos de casa. Algunos vienen pero no quieren levantar su mano. No importa. Sean bienvenidos. Gloria al Señor. Estamos listos para escuchar su palabra, seguramente, ¿verdad? Ya cayó el rocío de la mañana, como sucedía con los israelitas en el desierto. Y detrás del rocío, ¿qué venía? El maná. El maná. Y cada familia judía, cada israelita salía de su tienda ahí a buscar el maná y tenía que tomar su porción de ese día. No podía tomar ni menos ni más. Algunos se querían pasar de listos y tomaban de más. Y que si al día siguiente ya estaba engusanado el maná. O sea, no aguantaba para el día siguiente. Y es que, hermanos, el Señor quiere que diariamente recibamos nosotros su pan, su comida, su alimento. Por eso Cristo nos enseñó a orar de esa manera. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Gloria al Señor. Así que, bueno, a recibir hoy el pan de hoy, que nos va a servir para hoy. El día de mañana, usted agarre su Biblia, ore o conéctese a uno de los grupos de hogar y escuche y reciba el pan también del día de mañana. Gloria al Señor.
Amén, amén, aleluya. Como ustedes saben, hemos estado compartiendo últimamente acerca de ese tema maravilloso del milenio. Un tema de veras increíble, increíble. Sin embargo, es un tema que debemos reconocer, del cual todavía desconocemos mucho, si somos honestos. La verdad, desconocemos mucho todavía acerca del milenio. La verdad, he tenido que estar escudriñando de una manera muy minuciosa las escrituras para poder ir armando ese misterioso pero maravilloso rompecabezas del milenio. Y cada vez va tomando más forma el cuadro y vamos entendiendo más. No vamos a detenernos en todos los puntos que ya hemos visto, pero como siempre hago, voy a mencionar así a vuelo de pájaro los puntos creo más relevantes para recordarlos. Estuvimos viendo que el milenio es un periodo de 1000 años en el cual Cristo mismo reinará desde el monte de Sión en Jerusalén. Imagínense, Cristo mismo. Y por supuesto, su iglesia igual reinará juntamente con él sobre todas las naciones. David, dijimos, también estará reinando, solo que David estará reinando sobre el pueblo de Israel. Es una promesa que Dios le dio y va a ser cumplida. David va a estar reinando también con Cristo y con la iglesia, solo que David sobre el pueblo de Israel, que por cierto recién se habrán convertido finalmente al Señor en su venida. El milenio, dijimos, comenzará después de la gran tribulación. Al final de la gran tribulación es el rapto, después las bodas del Cordero, y después de esos eventos, comenzará el milenio, luego que en su segunda venida él haya derrotado al anticristo y al falso profeta con sus ejércitos. Entonces empezará esa era maravillosa milenial. Satanás, dijimos, estará encadenado y será arrojado al abismo durante esos 1000 años. Así que no va a haber ningún diablo por allí, ni demonios durante esos 1000 años. Lamentablemente, debido a que la naturaleza adámica de pecado todavía persistirá en el hombre, y estoy refiriéndome acá a los súbditos del reino, entonces todavía, lamentablemente, habrá quienes pecarán, todavía habrá pecado. La población mundial al principio del milenio, dijimos, estará totalmente diezmada, reducida de una manera dramática. Sin embargo, dijimos, y estuvimos viendo la última vez, que se va a multiplicar de una manera exponencial, impresionante. Israel, dijimos también, será restaurado a su antigua gloria, a su época de oro, y aún muchísimo más. Jerusalén será la capital del mundo y lo será no solo en lo político, sino también en lo espiritual. Dijimos también que la maldición que se pronunció hace 6000 años sobre la creación por causa del pecado será quitada. De tal manera que la tierra producirá nuevamente de una manera abundante y será como el huerto del Edén, como el jardín del Edén. La naturaleza, dijimos, feroz de los animales también va a cambiar.
Ellos no se harán daño entre ellos y tampoco le harán daño al hombre. Los animales carnívoros se convertirán en animales herbívoros, comerán hierbas, paja, igual que los animales herbívoros. El hombre, dijimos, recuperará su longevidad y también la salud. La enfermedad durante el milenio virtualmente desaparecerá. Será una rareza. El milenio será un reinado, dijimos también, de justicia, un reinado de paz y muchas otras cosas que mencionamos. En fin, la tierra, dijimos, y esto lo dijimos la última vez y fue nuestro énfasis, será llena del conocimiento de Jehová. Toda la tierra será llena del conocimiento del Señor. Todos absolutamente le conocerán. Hermanos, todos estos puntos y muchos otros están desarrollados en las pláticas anteriores. Si todavía usted no las ha escuchado o alguna de ellas, los animo a escucharlas, a verlas en nuestras plataformas digitales. Y por favor, no solo escúchelas usted, compártalas. Hermano, que usted nos está viendo a través de internet, haga eso. Tome su celular allí y comparta a otras personas, no solo esta prédica, nuestras prédicas, y no lo hacemos, hermanos, con el afán de ser reconocidos, ser vistos como hacen todos los youtuberos. No. Lo hacemos para que la palabra del Señor genuina fluya, hermanos. Y que, hermanos, de veras la verdad sea expuesta, porque se oyen tantas mentiras, se ven tantas cosas equivocadas, hermanos, que por el amor de Dios algo tenemos que hacer nosotros. Tenemos este recurso, aprovechémoslo. No se quede usted con esto, compártaselos a otros hermanos, a otros amigos, qué sé yo. Comparta todo lo que el Señor en su misericordia nos ha dado en este lugar. ¿Ok? Amén. En esta oportunidad quisiera que consideráramos, hermanos, otra de las características pero muy importantes del milenio. Quisiera que observáramos hoy algo acerca, fíjese bien, de la santidad durante el milenio. Durante el milenio, hermanos, una de las características relevantes será la santidad. La santidad. No podemos hablar, hermanos, del milenio. Fíjese bien, no podemos hablar del milenio sin mencionar la santidad. No. Una de las características, de los elementos más importantes, a mi gusto determinantes, que identificarán el milenio, será sin duda eso, la santidad. ¿Sabe? En el milenio lo que se va a respirar, lo que se va a percibir, lo que se va a respirar, percibir, sentir en el ambiente, será eso, la santidad. La santidad. Todo, absolutamente, en el milenio tiene que ver con santidad. Para comenzar, el Rey. ¿Quién va a ser el Rey? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es santo y Él estará reinando. Para comenzar, el Rey será santo. Hay infinidad de escrituras donde se nos habla del Señor como santo, el santo de Israel, en fin, tanto. Pero pensemos en Isaías.
¿Qué nos dice Isaías del Señor ahí en el capítulo 6 y versículo 3? Dice lo siguiente: Isaías vio en visión al Señor sentado en su trono alto y sublime, y vio los serafines dando voces el uno al otro. ¿Y qué era lo que decían? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Pero qué era lo que los serafines daban voces el uno al otro? Santo, santo, santo. Gloria sea el nombre del Señor. Y la iglesia, quien estará reinando juntamente con Cristo, con el Santo de Israel, con este santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, ¿entiende? La iglesia, quien se irá en el arrebatamiento y se casará con Cristo y reinará con Él en el milenio, igual, hermanos. Su iglesia en el milenio tiene que ser, debe de ser, será santa, será santa. ¿Se recuerda lo que nos dice Apocalipsis, capítulo 20 y versículo 6? Fue una de las primeras escrituras que citamos. Dice, bienaventurado, ¿y qué dice? Y santo. Bienaventurado y santo. Esta es la iglesia, el que tiene parte en la primera resurrección. Esto es el arrebatamiento. La primera resurrección es el arrebatamiento. Bienaventurado y ¿qué? Santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Es la iglesia, la esposa que viene con Él después de las bodas del Cordero y va a reinar con Cristo. Los que tienen parte en la primera resurrección, o sea, en el arrebatamiento. Para irse hay que ser, por lo que estamos viendo, santo. Y aquí, hermanos, entonces vemos que en el milenio el Señor es santo, la iglesia es santa. El monte de Sión es santo. Jerusalén también será santa, ¿entiende? En el milenio. Mire lo que dice Joel, capítulo 3 y versículo 17. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, que dice, mi santo monte. Que habito en Sión, mi santo monte. Y Jerusalén, que dice, será ¿qué? Santa. Sión será santo, Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Qué tremendo. Zacarías capítulo 8 verso 3 dice, así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Son palabras proféticas acerca del milenio. Y Jerusalén será llamada ciudad de verdad también, ¿verdad? Y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. ¿Cuál es este? Sión, porque yo he restaurado a Sión. Se está hablando de Sión. Será monte de santidad. Monte de santidad. 52 de Isaías y versículo 1 dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa de hermosura, oh Jerusalén, ciudad ¿qué? Santa. Ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Esto será, hermanos, en el milenio. ¿Ok? El Señor será santo, la iglesia será santa, el monte de Sión será santo, Jerusalén será santa, y los judíos sobrevivientes, convertidos al Señor, también serán santos. Recuérdese que 2/3 partes del pueblo de Israel morirán, pero los sobrevivientes que queden y se conviertan al Señor
serán santos. Así lo dice Isaías capítulo 4 y versículo 2. ¿Por qué? Porque se han convertido a Cristo. Gloria al Señor en su venida. Esto ya lo estuvimos viendo en las pláticas anteriores. En aquel tiempo, dice Isaías 4:2, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén, se está hablando de los judíos, será llamado santo. Será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, o sea, de los sobrevivientes y que están registrados, serán llamados santos. Gloria al Señor. Y por supuesto, los gentiles sobrevivientes de la gran tribulación y sus descendientes que también trasciendan al milenio, o sea, los súbditos del rey, igual, hermanos. Ellos van a aprender, igual que los judíos sobrevivientes y sus descendientes, ¿verdad? Ellos también van a aprender a través nada menos que del Santo de Israel. Y van a aprender también a través, hermanos, no solo del Santo de Israel, sino también de su bienaventurada y santa esposa, la iglesia, a vivir una vida de santidad. Una vida de santidad. ¿Sabe? Habrá un camino que será llamado camino de santidad, que conducirá hacia donde el mismo Señor está, allí en el milenio. Y ninguno que no sea santo, dice allí, en el capítulo 35 de Isaías, podrá caminar por ese camino. 35 de Isaías y verso 8 dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado ¿qué? Camino de santidad. Camino de santidad. No pasará por él inmundo, no pasará inmundo por él. O sea, el que no esté santo, sea santo, no puede caminar por allí, es lo que está diciendo. Y lo que sigue diciendo me gusta mucho, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No se trata de inteligencia acá, se trata de santidad. Se trata de santidad. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Bendito y alabado su nombre para siempre. Aunque lamentablemente muchos, como estuvimos viendo, hermanos, la plática anterior, no lo harán por convicción. En general, debido a que la maldad será prácticamente eliminada y castigada duramente en el milenio, la santidad en el reino mesiánico, hermanos, en el milenio, será evidente. Pues todos serán instruidos por Cristo mismo, el Santo de santos, el Santo, 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 el Santo de Israel, por Cristo mismo y la iglesia bienaventurada y santa. Aleluya. Van a ser instruidos todos a andar en sus caminos y a vivir una vida, hermanos, de santidad, de santidad. Así que, hermanos, esta es una característica del milenio, hermanos, inequívoca, determinante, fundamental, la santidad. Y por supuesto, hermanos, como sabemos, el milenio tendrá su propio templo. El milenio tendrá su propio templo, que obviamente, hermanos, si lo vamos a ver, igual será santo. El milenio tendrá su propio templo que será santo, santo. Y lo vamos a ver. Y hermanos, aquí sí tenemos que detenernos un poquito y decir lo siguiente. Ese templo del milenio, fíjese bien lo que voy a decir, de ninguna manera debemos confundirlo con el templo que está próximo a ser
reconstruido o construido en Israel. No, de ninguna manera, no nos equivoquemos. No es ese templo del cual nos habla el profeta Daniel, en el que el anticristo hará cesar el continuo sacrificio. No, no es ese templo. No es ese templo en el que del que Jesús también nos dice que el anticristo pondrá allí la abominación desoladora. No, no es ese templo. No es ese templo que se menciona en Apocalipsis capítulo 11, del que se le dijo a Juan que lo midiera. No, no es ese templo. No es ese templo del que Pablo nos dice que el anticristo se va a sentar y se va a ufanar de ser Dios. No, no es ese templo. Mire cómo nos dice Pablo acerca de ese templo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículos 3 y 4. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, Cristo no va a venir sin que antes venga la apostasía. Estamos ahorita viviendo los tiempos de la apostasía, hermanos. Hermanos, es una cosa terrible lo que se está viviendo. La apostasía es lo que se está experimentando, hermanos. ¿Cuántas personas están abandonando su fe? ¿Cuántas personas están ya en contra de la fe que ellos mismos profesaban y con toda clase de ideas heréticas? Apostasía, pura apostasía. Cristo no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Este es el anticristo. O sea, aquí está diciendo que Cristo no va a venir, sino que antes de que Él venga tiene que venir la apostasía y el hombre del pecado, o sea, el anticristo, el hijo de perdición. Dice el verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y que sigue diciendo, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Repito eso. Que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este es el anticristo. Pero no, hermanos. Ese templo donde el anticristo se va a ufanar de ser Dios no es el templo del milenio. Ese no es el templo del milenio. Ese templo que mencionó Daniel, ese templo que mencionó Jesús, que mencionó Juan, que mencionó Pablo y que pronto será reconstruido allí en Israel, no es el templo del milenio. El templo santo al que me refiero, el templo del milenio, es otro templo. Es el templo, hermanos, que también se le llama el templo de Ezequiel. El templo de Ezequiel. ¿Sabe? Ese templo del milenio será muy diferente al templo de Salomón, y que posteriormente fue reedificado nuevamente por Zorobabel y después por Herodes, y que pronto será reedificado nuevamente en Israel. El templo de Ezequiel es totalmente diferente a esos templos. El templo del milenio tendrá, hermanos, marcadas diferencias. Solo tenemos que leer y estudiar desde el capítulo 40 de Ezequiel hasta el capítulo 47 de Ezequiel, y nos vamos a dar cuenta de que habrá muchas diferencias entre el templo de Salomón y los templos de Salomón reconstruido por Zorobabel, después por Herodes, y que pronto, se va a reconstruir nuevamente. Muchas diferencias entre el templo de Ezequiel y ese templo y esos templos. Solo tenemos que leer, como les dije, el capítulo 40 de Ezequiel al capítulo 47, y nos vamos a dar cuenta de sus diferencias. Y sobre todo, hermanos,
muchas diferencias en las medidas. El diseño, por supuesto, las medidas de todo el templo serán otras. Así que no nos confundamos en esto. Este templo del milenio, según entendemos, hermanos, empezará a funcionar hasta el año 14 de la era milenial. Eso es lo que nos sugiere la Escritura. Se comenzará a construir, al parecer, fíjese bien lo que voy a decir, después de los primeros 7 años del milenio, cuando se hayan acabado de destruir todas las armas usadas en contra de Israel. ¿Se recuerdan que la última vez estuvimos diciendo que los primeros 7 años del milenio se van a ocupar en quemar, destruir todas las armas heredadas de la gran tribulación y de la guerra del Armagedón? 7 años. Y después de esos 7 años, parece ser que se va a empezar a construir el templo, y por lo que vemos se va a tardar 7 años en construirse, porque hasta el año 14 del milenio este templo milenial será, digámoslo así, inaugurado. Gloria al Señor. Ahora, ya que mencionamos el templo que habrá en el milenio, hay algo, hermanos, interesante y hasta controvertido para muchos que debemos decir que va a pasar en el templo, que debemos, hermanos, definitivamente subrayar, puntualizar, algo importante, ya que estamos hablando del templo. ¿Sabe? Durante el milenio, fíjese bien, a pesar de que Israel ya habrá reconocido a Cristo como su Mesías, ¿verdad? Por alguna razón tendrá que Israel regresar y seguir observando los preceptos de la ley. Oh, de veras. A mí eso me ha parecido pero muy raro. Pero ahí está en la Escritura. Ellos ya recibieron a Cristo en su venida. Sin embargo, durante el milenio van a tener que estar yendo al templo a ofrecer sus sacrificios. Fíjese que por lógica entendemos perfectamente que el templo que está próximo a reconstruirse en Israel, que no es el templo de Ezequiel, los judíos ofrecerán sacrificios, por lógica. ¿Por qué? Porque para ese entonces Israel todavía no habrá reconocido a Cristo como su Mesías. Todavía no. Porque esto va a ser muy pronto. Y va a ser al principio de la tribulación, ¿entiende? Sí va a ser. Así que por lógica uno piensa que, bueno, en ese templo sí los judíos todavía van a estar ofreciendo sacrificios porque no han recibido a Cristo como su Salvador, ¿verdad? Pero ¿por qué durante el milenio los judíos tendrán que observar la ley? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Si ellos a esas alturas ya van a estar arrepentidos y ya habrán aceptado al Señor en su venida. ¿Se recuerdan? Cuando Él venga en su venida, lo van a ver, se van a arrepentir y van a llorar. ¿Verdad? Hermanos, en otras palabras, ya no habría necesidad, pues, de ofrecer sacrificios. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo para ese entonces finalmente, hermanos, ya habrá sido hecho vida en ellos. Ya. Seguir con sacrificios pareciera que es invalidar el sacrificio de Cristo, a quien ellos ya le han recibido, ya le han aceptado. Sin embargo, a pesar de que ya aceptaron a Jesús, hermanos, como su Mesías en su venida, ¿entiende? Claramente vemos en el libro de Ezequiel que Israel regresará a la era de la ley, a observar sus preceptos, a observar las leyes, aún rituales. Qué tremendo,
Usted puede ver eso en el 41 de Ezequiel. Es que si nos vamos a Ezequiel, hermanos, no salimos de ahí. 41 de Ezequiel, 45 de Ezequiel, 46 de Ezequiel, y se va a dar cuenta de los sacrificios durante el milenio. Así que, hermanos, claramente vemos en Ezequiel que Israel regresará a la era de la ley a observar sus preceptos. Y sabe, Pablo, de una manera escondida, nos confirma esto. Nos confirma esto. Eso es algo que yo no había descubierto, pero lo descubrí ahora que estoy estudiando sobre el milenio. Colosenses capítulo 2 y versículo 16 y 17 dice: por tanto, dice Pablo a los colosenses, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Ok? Dice el verso 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. De lo que ha de venir, pero esto lo está escribiendo Pablo después de la muerte de Cristo. Lo que nos está diciendo Pablo aquí es que los días santos, las fiestas, las lunas nuevas, los días de reposo y las distintas ordenanzas levíticas son una representación de las observancias futuras que han de cumplirse o de realizarse en el milenio. Para los judíos en el milenio entonces habrá un retorno, hermanos, a los preceptos de la ley, incluyendo los sacrificios. Aunque el Mesías ya los cumplió en la cruz, Israel tendrá que observarlos, aunque ellos ya le han recibido. Esto es algo que se ve en las Escrituras, no lo entendemos del todo, pero ahí está. La iglesia gloriosa, por supuesto, no. Ellos están en otro nivel. ¿Ok? La verdad, eso de que los judíos en el milenio tengan que continuar, hermanos, ofreciendo sacrificios y celebrando las fiestas, de veras, es un misterio, no lo entendemos del todo. Pero estudiando un poco al respecto, vi algo que creo que es lo que es correcto. La explicación que algunos comentaristas le dan a este asunto, hermanos, y que como les dije a mí me parece aceptable, es que estas prácticas, fíjese bien, que Israel va a tener durante el milenio de celebrar fiestas y sacrificios, serán conmemorativas. Serán para recordar y glorificar a Dios por lo que Cristo ya hizo por ellos en la cruz del Calvario. Porque ellos ya le habrán recibido, ¿entiendes? Los sacrificios que se reanudarán durante el milenio no serán expiatorios con la mira de obtener salvación. Serán, hermanos, recordatorios del sacrificio perfecto de aquel que está simbolizado en todos los sacrificios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Será similar, hermanos, a lo que nosotros, por lo menos una vez por mes, hacemos aquí, al celebrar la Santa Cena, la Cena del Señor. Lo hacemos, hermanos, en memoria de lo que Jesús, el Cordero de Dios, hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Lo que Cristo hizo a favor nuestro. Esa es la explicación que algunos comentaristas dan y que a mí me parece una explicación de veras bastante interesante y aceptable. Gloria al Señor.
pero que va a haber, va a haber. Ahora, insisto, no sé cómo será exactamente esto, pero hermanos, como ya estuvimos viendo en las pláticas anteriores, incluso, fíjese bien lo que voy a decir, incluso los gentiles súbditos del reino, no estoy hablando de la iglesia, sino los gentiles súbditos del reino tendrán que ir, por lo que vemos, a celebrar, no sé si sacrificios, pero por lo menos las fiestas judías. Las fiestas judías. Aunque las fiestas incluían sacrificios, ¿verdad? Bueno, no sé. Zacarías capítulo 14 y versículo 16. Mire lo que dice ahí. Y todos los que sobrevivieren de las naciones, aquí estamos hablando de los gentiles, y todos los que sobrevivieren de las naciones, Zacarías dice 14, 16, que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Cristo, ¿verdad? A Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Se está hablando de las naciones. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia, vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿De qué manera, hermanos, los gentiles celebrarán las fiestas? No lo sé. Pero ahí dice eso. Lo que sí es claro es que los judíos sí tendrán que observar literalmente la ley y participar de sacrificios además de las fiestas. Pero regresando al punto, hermanos, que nos llevó a todo esto, una de las características principales del milenio será sin duda, dijimos, que la santidad. La santidad. Mire lo que nos dice el verso siguiente, siempre aquí de Zacarías. Ahora el verso 20, Zacarías 14, 20. En aquel día estará grabado, fíjese bien, estará grabado sobre las campanillas de los caballos, estamos hablando del milenio, santidad a Jehová. Repito, en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, ¿qué dice? Santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Uy. Y mira lo que sigue diciendo en el verso 21. Y toda olla de Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Hay que entender esos dos versos, hay que entenderlos muy bien. Estamos hablando de cómo la santidad, hermanos, será relevante en el milenio. Hermanos, qué versículos estos, por Dios santo. En el milenio, fíjese bien, no solo las personas serán santas, no solo las personas serán santas, todo, absolutamente todo será santo. Todo será santo. Aún los objetos más ordinarios, como las campanillas con las que se adornaban a los caballos, aún estos objetos ordinarios como esas campanillas van a proclamar, hermanos, su santidad.
van a proclamar su santidad. Imagínense, acabamos de leer, aún las campanillas comunes de los caballos tendrán el mismo grabado, será grabado ahí en las campanillas que adornaban los caballos, van a tener grabado nada menos que, hermanos, la misma grabación que tenía esa plancha de oro sobre la diadema de la mitra, sobre la diadema que se ponía en la mitra del sumo sacerdote y que decía: santidad a Jehová, santidad a Jehová. Las campanillas ordinarias de los caballos van a tener esa misma grabación: santidad a Jehová. ¿Se da cuenta? ¡Qué maravilloso! Y las más corrientes cosas de una casa particular, hermanos, como las ollas de una casa, serán igual de sagradas que los tazones consagrados, hermanos, ahí y usados en el templo. De tal manera que tanto unas como otras, las de las casas particulares y comunes y corrientes, como las del templo, serán usadas indistintamente para los sacrificios, porque serán consagradas para el Señor. Además, ya no habrá mercaderes en la casa de Dios. Y aquí se está refiriendo que ya no va a haber amadores de dinero, pues. Ya no va a haber tramposos como hay ahora. Todo y todos en el milenio serán santos. Hermanos, qué maravilloso, qué maravilloso. Y yo, mientras estudiaba esta escritura que hasta ahora la estoy entendiendo, me ponía a pensar, ojalá y todos nuestros enseres de nuestra casa estén consagrados al Señor de tal manera que puedan ser usados también en la casa de Dios. ¿Entiendes? Porque hay veces, hermanos, tenemos cosas en la casa que las usamos para cosas indebidas. Pero en el milenio no será así. No será así. Por ejemplo, un ejemplo. Aquí tenemos una guitarra. ¿Ok? Esta la tenemos consagrada al Señor. Espero que ahí nunca se toque una canción del mundo. ¿Entiendes? Un ejemplo pequeño. Algunos dicen, esta es para el mundo, y esta otra guitarra sí es para el Señor. No, todo, absolutamente tiene que ser consagrado para el Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos saben ese corito del sonido de las campanillas sobre los caballos? Proclaman su santidad. Los vasos de Jerusalén declaran santidad a Jehová. ¿No lo saben? Lo vamos a aprender un día de estos. Hermanos, gloria sea el nombre del Señor. En el milenio, hermanos, así será. Así será. Todo absolutamente será santo. El rey, por supuesto, es santo, será santo. La iglesia, su esposa, será santa. El monte de Sión será santo. Jerusalén será santa. Los judíos y gentiles sobrevivientes y sus descendientes serán santos. Los artículos sagrados como los ordinarios serán santos. No digamos la casa de Dios. No digamos la casa de Dios. Dice el capítulo 43 de Ezequiel y versículo 12, esta es la ley del templo. Qué lindo. Esta es la ley del templo. Todo su territorio sobre la cumbre del monte, por todo alrededor, será ¿qué? Santísimo. Santísimo. He aquí, esta es la ley del templo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos,
Por Dios, vayámonos acostumbrando. Vayámonos acostumbrando que esta sea la ley de la casa de Dios. Santidad. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y también en nuestras casas, que la santidad se pueda respirar en ellas. Porque así será en el milenio. Pregunto, porque bueno, esto será en el futuro. Pero, ¿qué tan santos somos nosotros ahora? ¿Qué tan santos somos nosotros ahora? ¿Manifestamos la misma santidad en nuestra casa como la manifestamos en el templo? Aquí solo alitas nos faltan, hermano. Ya me miran una vueltecita aquí arriba, pero no porque me estoy quedando calvo ahora, pero todos aquí, todos son chulos, aquí todos somos chulos. ¿Es verdad o no? Pero manifestamos esa misma santidad en casa que la que manifestamos aquí en la iglesia. Y si como iglesia queremos ser participantes del milenio, hermano, si como iglesia queremos ser participantes del milenio, queremos ser participantes del arrebatamiento, tenemos que, hermanos, tener santidad. El milenio son las puertas. Y si queremos participar de él, debemos ser santos en todo lugar. Miren lo que Pablo dice en el capítulo 12 de Hebreos y versículo 14. Ahí dice, seguid la paz con todos. Bueno, es uno de nuestros mensajes aquí en la iglesia. La paz y la unidad es un tema relevante acá y recurrente también. Pero, ¿qué sigue diciendo? Seguid la paz con todos, pero ¿qué sigue diciendo? Y la santidad. Y la santidad, sin la cual, o sea, sin la santidad, pues, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad, nadie verá al Señor. Aquí lo dice, no lo digo yo. Si no caminamos en santidad, olvidémonos de ser participantes de la gloria del milenio. Pues ahí, hermanos, todo, absolutamente, será santo. ¿Se recuerdan? Al principio citamos que si queremos realmente irnos en el rapto, si queremos reinar con Cristo, citamos al principio, en el milenio, debemos ¿qué? Ser santos. Pero eso no es santos hasta en el milenio. Para irnos en el rapto y reinar con Cristo, ya tenemos que ser santos. Porque así lo dice Apocalipsis, capítulo 20 y versículo 6. Bienaventurado y ¿qué? Y santo. El que tiene parte en la primera resurrección. Esto es en el arrebatamiento. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Obviamente en santidad también. Pero para irse en el arrebatamiento dice que tenemos que ser santos. Santos. Ahora, Dios realmente es un Dios misericordioso. Un Dios misericordioso. Y Él tiene misericordia de nosotros. Él sabe perfectamente que no estamos listos. Él sabe perfectamente que no estamos listos. Si hoy en la noche fuera el arrebatamiento, como decía el pastor anterior, Medina, mañana nos juntamos a las 9 de la mañana a ver qué hacemos. Porque de plano nos quedamos, de plano nos quedamos. ¿Por qué? Porque no tenemos el nivel de santidad requerido. Pero Dios es un Dios misericordioso. Así que Él en su misericordia, esto es misericordia de Dios lo que voy a decir, nos proveerá muy pronto dos grandes eventos
antes del arrebatamiento, antes del milenio, con el propósito de santificarnos y que demos la talla de la santidad requerida, ¿entiende? Porque el nivel que tenemos ahorita no es suficiente. ¿Qué es lo que viene? Primero el gran avivamiento. Gloria sea el nombre del Señor. Y el gran avivamiento, no tengo tiempo para hablar de él. Bueno, acaba de venir un pastor a hablar de esto y todo el tiempo hablamos de eso. Pero el gran avivamiento, hermanos, definitivamente va a ser algo tan maravilloso que todos van a querer vivir rectamente con el Señor y en santidad con el Señor. Pero para los que no aprenden por las buenas, entonces después viene ¿qué? La gran tribulación. La gran tribulación. Y ahí o nos volvemos santos o nos volvemos santos. ¿Entiendes? Si realmente queremos ser guardados y protegidos, como dice el capítulo 12 de Apocalipsis, durante la gran tribulación. Pero hermanos, gracias a Dios, el Señor no viene hoy. Pero el Señor nos provee, nos va a proveer, nos está proveyendo. Primero el gran avivamiento y después la gran tribulación para perfeccionarnos, para santificarnos y que estemos listos para el arrebatamiento. Hermanos, Él viene por una iglesia ¿qué? Santa. ¿No se oye, Padre? Él viene por una iglesia ¿qué? No padre, sino pastor. Él viene por una iglesia santa. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 y versículo 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Dicen amén los maridos? Voy a repetirlo. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Dicen amén los maridos? ¿Dicen amén las mujeres? Ah, no. Díganlo recio. Comprometa a su marido. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y aquí está el punto. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso es lo que tenemos que hacer los maridos, entregarnos por ella como Cristo. Muy bien, pero el punto es este. ¿Para qué? ¿Qué hizo Cristo? Entregándose por ella. Para santificarla. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Gloria al Señor. Esto que está pasando hoy acá, la administración de la palabra, está purificando, está lavándonos, está santificándonos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Esto nos está confrontando, nos está limpiando. Esto nos está limpiando, la palabra nos limpia. Gloria al Señor. A fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa que no fuese... Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese ¿qué? Santa. Santa y sin mancha. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Bueno, viendo que la santidad, hermanos, es la clave para irnos en el rapto y reinar con Cristo en el milenio, por Dios, miremos de forma breve, por lo menos, algo acerca de la santidad. Algo acerca de la santidad. Como ustedes saben, o deben saber, cuando una persona viene a Cristo y experimenta la salvación, 3 cosas le suceden automáticamente a esa persona. La justificación, la regeneración y la santificación. Cuando uno llega a Cristo y es salvo, estas 3 cosas suceden. Y aunque estas 3 cosas le ocurren de forma instantánea a los nuevos convertidos, también son progresivas. Son progresivas. La justificación, la regeneración y la santificación son instantáneas, pero también progresivas. Ciertamente somos declarados justos cuando somos salvos, pero también debemos desarrollar y vivir
una vida de justicia. Todos hemos oído acerca de la justicia imputada y la justicia impartida, ¿verdad? Okay. Ciertamente somos declarados regenerados también, o sea, nacidos de nuevo cuando somos salvos. Pero necesitamos no quedarnos como recién nacidos. Necesitamos crecer y llegar a la madurez del varón perfecto. O sea, instantáneo y progresivo. Y de la misma manera, aunque somos declarados santos al ser salvos, debemos permitir que esa santidad sea obrada en nuestras vidas, de tal manera que podamos vivir una vida de santidad. Y aquí está el punto. Si realmente queremos ser parte de la iglesia gloriosa, que se va a ir en el arrebatamiento y va a reinar con Cristo durante el milenio, no solo debemos ser declarados santos, o sea, sí, ya soy santo, soy salvo, sí, pero debemos también vivir una vida de santidad. Una vida de santidad. Tenemos que vivir una vida de santidad desarrollada. Pues en el milenio todo es santo. No digamos la iglesia. La iglesia tiene que tener una vida de santidad desarrollada. Mire lo que el apóstol Pedro nos dice citando el libro de Levítico, que a propósito el libro de Levítico nos habla de santidad. Vaya, ese libro que nadie lee, hay que leerlo. Nos habla de la terrible santidad de Dios. Así lo dice el pastor Alan Clayton cuando nos viene a enseñar sobre fiestas y ofrendas y habla de Levítico. Vaya libro ese. Pues Pedro, citando Levítico, nos dice en 1 de Pedro, capítulo 1 y verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, ¿qué es lo que sigue diciendo? Sed también vosotros santos, pero mire lo que sigue diciendo, en toda vuestra manera de vivir. Aquí nos está hablando de la santidad adquirida cuando somos salvos. No, aquí se está hablando de una vida de santidad. Aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Gloria al Señor. Verso 16. Porque escrito está, sed santos, eso lo dice Levítico, porque yo soy santo. Aleluya, así dice el Señor. Insisto, si queremos irnos, entonces, hermanos, en el arrebatamiento y reinar con Cristo en el milenio, debemos no solo ser declarados santos cuando somos salvos, sino también debemos vivir una vida de santidad. Una vida de santidad. Yo siempre doy gracias a Dios por el bendito Espíritu Santo. ¿Cómo se llama la tercera persona de la Trinidad? ¿Espíritu qué? Sí, hermanos, le doy gracias a Dios porque Él vino principalmente para eso, para ayudarnos a alcanzar la santidad requerida para irnos en el arrebatamiento. Esa es la principal labor del Espíritu Santo, santificar a su iglesia. Por eso es imperativo tener el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Es imperativo, hermanos, tener el Espíritu Santo para poder llegar a ser santos en toda la plenitud de la palabra, con todas sus letras, pues. ¿Qué significa santidad? La idea en el original es ser diferente, apartado. Eso significa santidad. Y la idea es que debemos apartarnos del mundo y del pecado.
Si queremos ser santos, tenemos que estar apartados del mundo y del pecado. Y también debemos apartarnos para Dios. Para Dios. Esto es, estar unidos a Dios, pertenecer a Dios con todo nuestro corazón. Apartados para Dios, pues. Hermanos, si no nos separamos del mundo y del pecado para unirnos a Dios como debe ser, jamás calificaremos para ser la esposa santa del Cordero de Dios. Lamentablemente ahora no se distingue mucho quién es creyente y quién no es creyente. Tampoco hay mucha diferencia, tristemente, entre la iglesia y el mundo. No hay diferencia en su forma de hablar. Yo he oído unos hermanos, por Dios santo, que hablan puros impíos. Maldicen, mienten, dicen vulgaridades, cuentan chistes sucios, cantan canciones del mundo, etcétera, etcétera. Horrible. Ven películas sucias, hasta pornografía. ¿Cómo es eso? Su vestimenta del puro mundo, provocativa, indecente. Cuidado, hermanos y hermanas sobre todo. Cuidado. No somos cristianos, por el amor de Dios. Forma de proceder de muchos creyentes deja mucho que desear. Actúan sin ningún temor de Dios, son bien injustos, bien prepotentes, defraudan, en fin. Pero vienen a la iglesia. Resulta que son cristianos, cantan coritos, cantan himnos y algunos hasta sirven, por Dios santo. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 7, que Dios no nos ha llamado a inmundicia. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. A santificación. ¿Sabe? Según la ley levítica, para que un animal fuera considerado un animal limpio, este debía tener la pezuña hendida. La pezuña hendida. Además, debía ser rumiante, debía rumear. Para que un animal fuera considerado limpio, tenía que ser con pezuña hendida, partida, ¿verdad? Y además ser rumiante. Así dice la ley levítica, capítulo 11. Pero dejamos eso. O sea, debía tener ambas características, porque hay animales que ciertamente tienen la pezuña hendida. Sin embargo, no rumean. Unos de ellos son los cerdos. Por otro lado, hay animales que sí rumean, pero no tienen la pezuña hendida. Por ejemplo, el camello. Es que para que un animal fuera limpio debía tener ambas características. Esto, por supuesto, tiene una lección espiritual para nosotros. Espiritualmente hablando, pezuña hendida nos habla de separación. Nos habla de separación. O sea, vivir una vida separada del mundo y del pecado. Estamos hablando de santidad. Vivir una vida separada del mundo y del pecado. Hermanos, aunque ciertamente vivimos en este mundo, dijo Cristo, no somos de este mundo. Dios quiere que en vez de estar involucrados y mezclados y contaminados en las obras infructuosas de las tinieblas del mundo y de sus pecados, Dios quiere que en vez de eso seamos luz del mundo, porque ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas. En otras palabras, debemos tener la pezuña hendida, partida, separada del mundo y del pecado. Uno,
2, y ser rumiantes. Ser rumiantes nos habla de la importancia de no solo comer su palabra. Gracias a Dios por leer la palabra, eso es comer su palabra, pero debemos también rumiarla. Debemos también rumiarla, esto es meditar en su palabra. Meditar en su palabra, eso es rumiar. Cuando meditamos en su palabra, nos apartamos y unimos a Dios, nos unimos a Dios. Hermanos, importantísimo tener ambas características. ¿Queremos realmente ser santos? Entonces debemos tener esas dos características. Tener la pezuña hendida, esto es vivir separados del mundo y del pecado, y ser rumiantes, esto es meditar en su palabra. Hermanos, esto es lo que nos dice también el Salmo 1. Exactamente eso es lo que nos dice el Salmo 1. ¿Qué dice el Salmo 1? Verso 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esto es, hermanos, es uña hendida. Separados, ¿verdad? De los malos, de los pecadores y de los escarnecedores, porque ahí hay una progresión, ¿verdad? Anduvo, estuvo y estuvo sentado después. Se sentó con, o sea, es una progresión. Se está hablando de malos, pecadores y escarnecedores. Es uña hendida. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y aquí está el tema de ser rumiantes, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley, ¿qué dice? Medita de día y de noche. Rumiar la palabra. Cuando usted escuche palabra como la que está escuchando hoy o cuando estudie la escritura, no solo la lea, no solo la lea, medite en ella, sea un rumiante espiritual. Si realmente queremos ser esos bienaventurados, porque ahí dice bienaventurado el varón, ¿va? Esos bienaventurados y santos, como dice el 26 de Apocalipsis, ¿verdad? Que tendrán parte en la primera resurrección y reinarán con Cristo por 1000 años. Vivamos, hermanos, el Salmo 1. Vivamos el Salmo 1. Hagamos nuestro el Salmo 1 y miremos la diferencia entre este bienaventurado varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y noche. Pero ¿qué sigue diciendo? No así los malos. Y empieza a hablar de los otros. Mire el final de unos y el final de los otros. Hagamos nuestro el Salmo 1. Para eso Dios, hermanos, nos salvó y nos reconcilió con Él, para que fuéramos santos. Dice Pablo en Colosenses capítulo 1 y versículo 21 y 22, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, que sigue diciendo, para presentaros, ¿qué? Santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Para eso, hermanos, Dios nos salvó. Para eso Dios nos reconcilió con Él, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Bendito y alabado su nombre para siempre. Insisto, Cristo viene por una iglesia que en el milenio, bueno, porque en el rapto solo se van los bienaventurados y
santos. Y ellos van a reinar con Cristo en el milenio, donde todo será santo, absolutamente todo. Maridos, amad a vuestras mujeres. Repito esa escritura, Efesios 5:25. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese, ¿qué? Santa, santa y sin mancha. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Le damos un gran aplauso al Señor. Amén. Por favor, póngase de pie. Yo necesito hacer una oración. Necesito hacer una oración, hermanos. Porque, hermanos, esto, mientras yo lo preparaba y estudiaba, me golpeó mucho. La iglesia no está lista, hermanos. La iglesia no está lista. Yo creo que necesitamos hacer nuestro el Salmo 1. Necesitamos santificarnos. No solo seamos santos acá en el templo, en la iglesia, seamos santos también en nuestra casa. Seamos santos también en el trabajo. Seamos santos por donde quiera que vayamos. Que el mundo pueda ver en nosotros personas diferentes, totalmente diferentes. Ciertamente no es fácil. Pero si realmente queremos, hermanos, ser parte de la iglesia gloriosa, irnos con Él y reinar en el milenio, tenemos que hacer algo y pronto. Hermanos, que esta palabra no sea solo información, por Dios, que no sea solo información. Todo el estudio del milenio a mí me ha estado golpeando mucho, hermanos, porque Dios nos quiere, hermanos, tener allí. Y no estaremos allí si no cumplimos hoy todos los requerimientos que Él ha establecido en su palabra para poder ser participantes de esa gloria que viene. Amén. Aleluya. Si alguien quiere pasar al frente, pues puede hacerlo. Alguien quiere dar un paso valiente y decir: Señor, a mí me falta. Yo realmente no soy santo como debiera ser. Puede pasar con libertad. Gloria al Señor. Yo estoy aquí, hermanos, en esta plataforma, este púlpito. Si yo estuviera ahí abajo, yo estuviera allí. Porque no soy mejor que ustedes. Soy igual. Necesito más de Dios. Necesito ser impregnado de su santidad. Amén. Aleluya. Yo voy a pedir al Señor, pero usted también hágalo.
hágalo con todo su corazón. Quebrántese delante de Dios y pida de su gracia. Pida de su gracia. Señor, aquí estamos. Todos, comenzando conmigo, Señor. Todos, absolutamente. Iglesia Cristiana Jesucristo. Los aquí presentes y los que no están presentes, pero que nos están viendo en línea. Señor, todos, absolutamente, necesitamos no solo tener esa santidad adquirida cuando fuimos salvos, sino queremos, Señor, y necesitamos esa vida de santidad que tú nos requieres en tu palabra. Señor, por favor, por favor, por favor. Espíritu Santo, trata con nosotros, santifícanos. Redargúyenos cada vez que vamos a hacer algo que no está bien y que va a manchar nuestras vestiduras, nuestra santidad, nuestra pureza, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, santifica tu iglesia. Santifica tu iglesia. Iracara, basa, viracaria y alabada. Perdónanos, Señor, perdónanos. Límpianos de toda mancha, de toda contaminación, de toda arruga. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Que nuestras vestiduras sean blancas, blancas. Iracara, basa, viracaria y alabara, suaviracaya, basa, viracaya. Ira manacaria y alabará. Mira a mis hermanos, a mis hermanas que han pasado al frente, Señor. Y mira también a los que no pasaron, pero que también su corazón, Señor, está clamando a ti. En el nombre de Jesús, y a los que nos están también observando y escuchando en línea, Señor. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, tu gracia sobre esta iglesia. Que esta iglesia se distinga por ser una iglesia santa. Una iglesia santa. Señor, oh, apártanos de toda mundanalidad, de todo pecado. Apártanos para ti, únenos a ti, Señor, únenos a ti. Iracara basa viracaria y alabasua viraca. Te lo pido, te lo suplico en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Iracara basa viraca. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor.
porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Aleluya, gracias Señor. Gracias Señor. Ira cara basavira cara. Sharika stira cara basavira cara ya la. Oh Señor. Oh Señor. Oh Señor. Aleluya. Gracias Señor, gracias por tu presencia tan especial hoy. Gracias Señor porque nos estás dando la oportunidad una vez más de santificarnos, Señor, de santificarnos. Gracias Señor por el agua de tu palabra que viene a limpiarnos y a santificarnos. Danos, Espíritu Santo, la gracia, porque tú eres el Espíritu de gracia, para que no sea solo una emoción del momento, sino que a partir de hoy nuestra vida tenga un cambio y podamos, Señor, de veras vivir en santidad, agradándote a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a mis hermanos que nos están escuchando. Amén. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.